Yo creo que la historia empieza con mis abuelos, porque ellos fueron los primeros, casi del grupo de primeros pobladores que hubo acá, ¿viste? En la década del 20 se empezó a construir el Cine Armonía, y en esa misma década mi abuelo Tomás tuvo un negocio en la esquina donde está el Banco Francés, que se llamaba, en un principio se llamó Tienda Andina, después se llamó Casa Macayo. Era todo lo que tiene que ver con cosas del campo, ramos generales, todo lo que tiene que ver con animales, con herramientas, alimentos, ¿viste? Pero bueno, los negocios en aquella época eran como negocios de todo. Eh, Vos podés ver un negocio de esa misma época, que es más o menos de la misma década del 20, que es Los Vascos. Vos ves que Los Vascos tienen de todo. O sea, Los Vascos se fundó en esa época y quedó con ese mismo formato hace ya 100 años, ¿no? Es una cosa... Bueno, en esa época mi abuelo tendría un negocio parecido, pero más pequeño, ¿no? Después en esa misma esquina hubo otros comercios, hubo una librería llamada Librería Fernández. Me imagino que ese Fernández es pariente de la familia Fernández Vecino. De todos modos, habría que preguntarle a Pinda Fernández Vecino para que lo confirme el dato, ¿viste? Pero sí sé que era Librería Fernández. Mis padres compraron la librería, la existencia de la librería en el 67 con mis tíos. Eran dos matrimonios. Mis viejos, que era Celia y Manuel, Manolo le llamaban, y mi tía Lila y mi tío Carlos, ¿no? Carlos y Manuel eran los hermanos, y Lila era una mujer que vino de la provincia de Buenos Aires, de la zona de un pueblito llamado Oriente, y mi madre era del barrio de Floresta, en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Cosa que ocurría mucho acá en la Patagonia, que venían mujeres de afuera a casarse con la gente de acá, porque había muy pocas mujeres acá en Esquel. Viste que los pioneros eran casi todos hombres, ¿no? Y bueno, con respecto a mi abuelo Tomás, mi abuela Amelia, que fue la primera pareja que, digamos, que arranca en la década del 10 y del 20, la familia de mi abuela Amelia eran de Galicia, y ellos hicieron el Cine Armonía, que duró más de 50 años acá, y que nosotros íbamos cuando éramos chicos, íbamos al Cine Armonía, ahora donde está Salón Alberto Neira. Mucha gente se acuerda, porque era café y bar, además del cine, ¿no? Era una cosa muy pintoresca, realmente. Yo lo conocí hasta los 10, 12 años, íbamos al cine ahí. Después abrió el Cine Coliseo, y medio como que no pudo aguantar la competencia, porque el Cine Coliseo era muy moderno y muy grande, y bueno, finalmente cerró, y el dueño del Cine Coliseo, que era Roque González, compró el Armonía. Y después tuvo los dos cines durante un tiempo, después cerró la Armonía y finalmente lo compró Neira, que ya era una casa de electrodomésticos más pequeña, pero ahí como que se transformó en la casa de electrodomésticos de Esquel, digamos, ¿no? Y bueno, la familia de mi abuela entonces de Galicia, y mi abuelo Tomás venía de Extremadura, de otra región más árida, más seca, y a él le gustaba el campo, ¿no? Cuando se casó con mi abuela se fueron a vivir a Ñorquín, con la línea sur de Río Negro. Pero mi abuela no soportó el cambio, digamos, y le pidió para que vuelvan. Bueno, ellos cuando llegaron ya estaba embarazada de mi papá, que es el hijo más, el primogénito, digamos, y mi viejo nació en el 25, ¿no? Y ahí ellos se quedaron, y mi abuelo cambió la chacra por una parte en la sociedad que estaba en la esquina, que era con una sociedad con José Ortigosa. El otro socio era Pérez Gavito. Pérez Gavito se fue a la chacra de Ñorquico y le dejó la sociedad. Después mi abuelo se quedó solo, le compró la parte de Ortigosa, porque Ortigosa se fue a vivir a Trevelin y fundó un negocio de ramos generales en Trevelin, José Ortigosa, un tipo muy conocido en Trevelin también, ¿viste? Familias tradicionales. Todavía están los descendientes, por supuesto. Y bueno, mi abuelo era un tipo muy aventurero, ¿viste? Tuvo una barraca frente a lo de Ayats, a la librería Ayats, acá en la 9 de Julio, que ahora ya no está más, que es ese negocio que se llama Punto Aparte ahora, pero ahí funcionaba la librería Ayats. Antiguamente, en la década del 30, mi abuelo tuvo una barraca ahí, en ese lugar que era muy grande. Ahora son todos locales comerciales, ¿no?
estaba justo en la mitad de cuadra. Era 9 de julio de 1051. Sí, mi abuelo era muy emprendedor. Bueno, la gente de esa época era muy aventurera, muy emprendedora y muy audaz, ¿no? Porque ya venir acá, en esa época ya era mucha audacia, porque la mayoría de los inmigrantes se quedaban en la provincia de Buenos Aires, Santa Fe o Córdoba, ¿viste? O se iban para las provincias del litoral, ¿viste? Pero acá para el sur era bravo, ¿eh? Primero que no había caminos, no había casi nada, no había muy poco transporte, no había combustibles, era realmente, y los inviernos eran crudísimos, mucho más que ahora. Mi abuelo cuando vino a caballo, entró por ahí, por lo que viene a ser ahora el puente del regimiento, no sé qué habría a lo mejor en esa época, no sé ni siquiera si habría puente, ¿viste? Pero él venía con un caballo, venía a caballo y con un caballo de pilchero que se llamaba, que era un caballo donde se traían víveres para vender, porque en esa época andaba de mercachifle por la Patagonia, ¿viste? Vendiendo cosas en el campo, ¿viste? Y comprando cueros, comprando pieles, ¿viste? Haciendo mucho cambalache, se decía. En esa época se lo llamaba mercachifle, ¿viste? Era muy común. Acá en la Patagonia había. Y mi abuelo entró así por donde empieza el valle, vamos a decir, cuando vos salís del regimiento y agarrás esa recta así, y dice que los cerros coloreaban, porque se ve que vino en otoño, coloreaban por la flora nativa, digamos, por los árboles que estaban rojos, naranjas, cipreses, había mucho bosque nativo en toda la montaña, de un lado y del otro, ¿viste? Y además coloreaban por los guanacos que había, dice que había muchos guanacos por todos lados. Así que fíjate lo que sería este lugar en esa época, ¿no? Y cuánto es que se ha depredado en todos estos años también, ¿no? Bueno, el asunto que la librería con mis viejos y mis tíos, las dos parejas, arrancó en el 67 y ellos compraron la asistencia y funcionaba en la esquina. Pero también era una librería que tenía de todo, porque en esa época los negocios tenían de todo. Por ejemplo, vendían guitarras, zapatillas de fútbol o de básquet, o bazar, tenían golosinas, tenían una parte de perfumería. Después todo lo que es artística, ¿viste? Tipo papeles para distintos trabajos, tintas de distintos tipos, óleos para pintura, para pinceles, todo ese tipo de cosas. Todo lo que tiene que ver con la Politécnica, esos lápices de dibujo especiales, con tintas, Rotring, todo lo que es la línea Parker. Después también se vendían muchas revistas. Antiguamente era impresionante cómo se publicaban revistas. Claro, pensemos que era una época que todavía no había ni televisión, ¿no? Acá la televisión llegó 67, 68, más o menos, ¿viste? Y venía la televisión en blanco y negro y transmitían un ratito de las 6 de la tarde hasta las 12 de la noche en blanco y negro y traían películas de Buenos Aires, traían videos de programas en vivo o series de los años 50, ¿viste? Era una cosa muy primitiva la televisión que llegó. Entonces, claro, la gente leía muchas revistas, incluso estaban todas esas revistas que nosotros todavía las conocemos más cerca, ¿viste? D'Artagnan, Intervalo, Fantasía, El Tony, que eran todos de la editorial Columbia. Bueno, los grandes personajes, Gilgamesh el Inmortal, Nippur de Lagash, ¿viste? Todas esas cosas. Y bueno, y mis viejos también tenían libros. En esa época no había literatura regional. A lo mejor habían 3 o 4 títulos, ¿viste? Poner El Molinero de John Evans, algunos libros de don Julián Ripa, que escribía sus memorias de maestro rural, maestro patagónico, abogado patagónico, tenía varios libros autobiográficos. Después había algunas editoriales nacionales que publicaban libros regionales, como la editorial Marimar, por ejemplo, ¿viste? Marimar era una editorial nacional, pero publicaba cosas, historias de Tierra del Fuego o de Bariloche, por ejemplo, la fundación de Bariloche, biografía del Nahuel Huapi, algunos libros de Tierra del Fuego de Lucas Bridges, ¿no? El último confín de la Tierra, pero no había decir,
qué sé yo, decir, bueno, lo que hay ahora, por ejemplo. Esta literatura regional que se edita en Bariloche, en Neuquén, en Trelew, en Comodoro, en Tierra del Fuego, en Santa Cruz, o acá mismo en Esquel, gente que hace sus propios libros, o en Magín Hogado. Ahora tenés mucha literatura, incluso hay editoriales nacionales que tienen colecciones dedicadas a la historia de la Patagonia, ¿no? Como Continente, que tiene colecciones muy buenas. Y bueno, eso tiene 20 años, eso, no tiene más que eso. Antes no había nada, no había prácticamente nada. Salvo que una persona por ahí editara su libro, se encargara de venderlo, hasta se agotó, listo, se terminó, ¿viste? Entonces, y empezaron los historiadores, muchos historiadores que escribieron la historia regional, como Maggiori, como Oriola, como Troiano, gente que vino de afuera, pero que se enamoró del lugar y dice, bueno, hay que contar la historia, porque ya que no la cuenta la gente de acá, la cuenta la gente de que vino de Santa Fe, o de Buenos Aires, o de Córdoba, o de Salta, ¿no? ¿Viste? Por eso, bueno, Chele Díaz escribió el desalojo de la tribu Nahuelpan en 1937, porque él dijo, yo vi que todo el mundo que venía de afuera escribía sobre la historia, y digo, bueno, yo que soy de acá también voy a escribir la historia, porque a mí me interesa y yo investigo, ¿no? Bueno, ahora me das pie para que te comente algo. Yo cuando se abrió la librería en el 67 tenía 9 años, o sea, para nosotros era una diversión venir a la librería, ¿viste? No, ya con 12, 14 años por ahí podíamos dar una mano, ¿viste? En algo, atender de vez en cuando, ayudar en algo, hacer algún mandado. Después me fui a estudiar a Buenos Aires, me fui a los 18 y volví a los 36 recién, porque después que me recibí de abogado estuve viajando más de 10 años por distintos países de Latinoamérica y estuve viviendo varios años en Brasil después de eso. Y volví me fui a estudiar en el 77 y volví en el 93 acá. ¿Viste? Entonces fueron muchos años que estuve afuera. Y cuando vine, bueno, tenía que trabajar de algo. Yo ya era abogado, me matriculé en el Poder Judicial. Empecé a trabajar con los mapuches, con lo cual no podía ganar plata tampoco, ¿no? Pero daba clases en la escuela, después se abrió la carrera de Derecho en la facultad. Y bueno, pero la verdad es que mi situación laboral, económica, era muy inestable. Y mis viejos se quedaron sin la empleada que trabajaba con ellos, se fue a trabajar a Jumbo, que todavía está trabajando Ana Vargas, somos muy amigos. Y en el año 90, yo vine en el 93, 96 mis viejos estaban por cerrar, ¿viste? Estaban más pensando en cerrar, porque se tenían que ir de la esquina y entre mudarse para acá o vender todo, cerrar, preferían cerrar. Y yo le dije, mirá, yo necesito trabajar. Además, ¿cómo va a cerrar la librería? Le digo así. No hay librerías en Equipo, no había ninguna librería en el centro. Había una librería, pero estaba lejos del centro, estaba cerca del municipio, que se llamaba El Ágora, que era de María Mirta Rodríguez. Yo digo, no podés cerrar. Digo, imagina una ciudad sin libros, ¿viste? Es caos, ¿viste? Y bueno, yo los ayudé a hacer la mudanza de la esquina, pasamos acá, o sea, que se tuvimos que achicar 5 veces, ¿viste? Mis viejos tuvieron que desprenderse de un montón de cosas. Y yo hablé con mis viejos, en esa época tenían 300 libros, ¿viste? No era el top, el libro, sino todo lo que es papelería, librería artística, escritorio, todo ese tipo de cosas, bibliorato, ¿viste? Carpetas. Le digo, tienen que salir de ese ramo y ponerle énfasis a los libros, porque vos acá en el centro no tenés dónde comprar libros, los únicos son ustedes. Así que yo lo vi eso al toque, ¿no? Y bueno, ellos no aceptaron al principio, pero después con el tiempo se fueron dando cuenta de que sí. Y bueno, de tener 300 libros en el 96, ahora tenemos, 30.000 libros, ¿viste? Y ya no hay más papelería, porque mi vieja después fue dando de baja todo, ¿viste? Porque no hay espacio. Es un negocio chiquitito. Esto es un local que tiene 100 años, es de la década del 20. Ya fue casa de familia, ya fue panadería, ya fue farmacia, ya fue tienda de ropa, ya fue relojería, ha sido de todas las cosas que te puedas imaginar. Y bueno, ahora es librería, no sé qué será en el futuro, pero es una casa reciclada, digamos, ¿no? Entonces, claro, está lleno de libros. Lo único que tenemos como accesorio a los libros son música regional.
discos y CDs que antes se vendían cassette, antes en una época se vendía cassette, ahora se vende solo CD porque la gente ya no compra más cassette. Pero tenemos discos de música regional, más que nada, de los autores de acá de Esquel, del Maitén, o del Agopuelo, del Hoyo, de Comodoro, de por acá, digamos, ¿no? Y bueno, yo en 96 empecé a laburar, ya mis padres estaban grandes, mi padre falleció en el 2008, ya estaba bastante retirado también. Ahora, en cambio, para mí, primero que fue una posibilidad laboral que me ayudó a firmarme acá, ¿viste? Porque yo venía de vivir afuera y básicamente vivía en Brasil, venir de Brasil, del interior de Brasil, de la zona rural, venir acá, digamos que es como salir de la India y ir a Europa, más o menos, ¿no? Es un cambio cultural, económico, social muy fuerte, y sobre todo lo laboral, ¿viste? Y bueno, yo si no hubiera podido trabajar con ellos, probablemente no me hubiera podido quedar porque se me complicaba mucho la vida, ¿viste? Acá. Y bueno, trabajando con ellos me fui afirmando también en este lugar, porque la magia que tiene trabajar acá es que conversás con mucha gente conocida y otra que es desconocida, pero que te vas ubicando en la Patagonia, básicamente conversando con la gente. Te vas ubicando en la Patagonia, te vas ubicando en la Argentina, también que me hacía falta, había estado muchos años fuera de la Argentina, y también te ubicás en el mundo de la literatura, hablando con la gente. Yo el 90% de lo que conozco de literatura lo conozco a través de la conversación con los clientes. El otro 10% lo conozco por cuenta propia, por lo que yo puedo leer, porque vos te imaginás que no se puede leer toda esta cantidad de libros. Vos para saber a quién le podés recomendar un libro o qué tipo de público puede tener cada libro, que eso es lo importante. Cuando vos recibís un libro que no conoces, es saber de qué trata el libro y cuáles pueden ser las personas destinadas a leer ese libro. Eso es lo más importante, ¿no? Y para eso es fundamental la conversación con los clientes, ¿viste? Porque los clientes te dicen, mira, la vez pasada me recomendaste un libro, me pareció muy bueno, y vos decís, ay, ¿qué libro te recomendé? No me acuerdo. Y, es fulano de tal, sí, pero acordate que ten en cuenta esto. Y vi que tiene otros títulos, mirá, bueno. Entonces te pones a buscar, o viene alguien y te dice, mira, se cayó el cocodrilo. Se cayó el cocodrilo, y vos vas a buscar y decís, es un libro que se está vendiendo en España, ¿viste? A full, ¿viste? Vos no sabías nada, porque justo vino un cliente y te enteraste, ¿viste? Y bueno, eso es básico, fundamental, la conversación con los clientes, ir registrando, ir anotando las cosas que te piden, vos no tenés, aunque vos por ahí, vos lo anotás, después ves si lo podés traer o no, pero vos ya lo vas registrando lo que la gente te va pidiendo, ¿viste? Y bueno, a partir de que yo, por una cuestión biológica básica, al no estar mis padres, yo me tuve que quedar administrando la librería porque no me quedaba otra que administrarla yo, digamos, hacerme cargo de toda la parte que es más áspera, más dura, lidiar con la municipalidad, con los bancos, con los pagos, con los proveedores, ¿viste? Todo ese tipo de cosas, todo lo que son impuestos, el contador, ¿viste? Pero bueno, la parte de estar en el local, conversar, de atender mucho la vidriera, ¿viste? La vidriera es fundamental porque es un punto comercial re importante, y mantener la vidriera siempre atractiva, siempre ir cambiándola, siempre ir renovando, siempre tener novedades, pero también tener los clásicos, ¿viste? Y también tratar de tener una variedad suficiente para que puedas comprar vos, pero puedas comprar un tipo de izquierda, de derecha, de centro, de cualquiera, que pueda comprar un cura o un milico o un anarquista, no importa, ¿viste? Porque todo el mundo lee, ¿viste? En definitiva. Y vos no podés tener una librería solo para los docentes, ponerle, o solo para los jóvenes, ponerle. No, vos tenés que tener, en un interior como este, tenés que tener un lugar que sea para toda la población, ¿viste? Porque además pasa algo. Viene gente de afuera, viene gente de Chile, por ejemplo, a comprar libros. La gente que viene de Chile mínimo compra 4 o 5 libros, ¿viste? Por persona o por familia. Sí, por ejemplo, viene gente de Santa Cruz, o de Comodoro, o de Trelew, o de Río Senguer, Trevelin, que está al lado, no hay una librería de este tipo en Trevelin. Puede ser que haya alguien que venda libros, pero no hay una librería general así completa, ¿viste?
tampoco hay en el Lago Pueblo, tampoco hay en El Hoyo, ¿viste? Muy poco hay en Bolsón. Gente de esa zona viene toda para acá. Gobernador Costa, José de San Martín, Gualjaina, gente que vive en Cuyamen, gente que cobra la pensión o la jubilación y se compra un libro y viene una vez al mes, por ejemplo, ¿viste? O de Corcovado, ¿viste? No, agarra una región importante, este comercio particularmente, ¿no? Y mira, la literatura patagónica en un principio era historias de vida, historias de poblamiento, historias de los, primero que nada de los inmigrantes, después poquito a poco se fueron escribiendo algunas historias sobre los pueblos originarios, pero ya más tardíamente, digamos, ¿no? Y hoy hay, dentro de lo que es la literatura regional patagónica, tenés ensayo, tenés poesía, tenés cuentos fantásticos, Patagonia fantástica, de todo tipo de cosas, mitologías, mitología de los pueblos originarios también. O sea, hablar de literatura regional hoy es hablar de una cantidad de géneros muy grande, pero todos tienen el nexo con que son escritos aquí, son escritos por gente que está viviendo acá, o gente que vive afuera, pero que tiene un pasado en la Patagonia y escribe sobre la Patagonia, como pasa con el Gato Cés, por ejemplo, que es un músico que hace muchos años que vive en Buenos Aires, pero él sigue escribiendo de la Patagonia como si escribía desde la Patagonia, ¿no? De hecho, él habla como patagónico un poco, ¿viste? Porque pasa eso, la identidad de este lugar, aunque vos te vayas lejos, siempre la llevas puesta, ¿viste? Es muy difícil. Sí, a mí me pasó, yo te digo que yo viajé muchos años y nunca dejé de extrañar ni de sentir la necesidad de volver, ¿no? La verdad que... Entonces, yo creo que nosotros tener la literatura que cuenta nuestra realidad, nuestro clima, todas las cuestiones que nosotros vivimos, los inviernos, el aislamiento, la soledad, las grandes distancias, eso que te mete para adentro, digamos, ¿no? Está muy bueno, o sea, hay que defenderla y yo creo que es lo que nosotros tenemos para ofrecer también en cuanto a producto cultural al turismo, además de los paisajes, además de la trochita, además del Parque Nacional, de la olla, de lo que sea. La literatura es un producto cultural fundamental, igual que la música, ¿viste? Y algo que también tenemos que ver es que en la Patagonia todo está por hacerse, recién se está empezando a hacer, ¿eh? Entonces cualquier cosa que vos emprendés, y bueno, voy a investigar cómo se hizo el poblamiento de, no sé, de Cajón de Ginebra Chico o de Paso del Sapo, cualquier cosa que vos emprendas de investigación social, histórica, cultural, geográfica, geopolítica, es nuevo, porque nunca nadie lo hizo, ¿viste? Está muy bueno. Entonces, pasa que la gente llega acá a veces con una mano atrás, otra adelante, y al poco tiempo encuentra algo para hacer, porque acá está todo por hacerse todavía. Si bien hay cosas que se han hecho, pero siempre hay algo que falta, ¿viste? Entonces, bueno, y un poco la literatura patagónica va dando respuesta a eso que falta, ¿no es cierto? Que es la identidad, un poco, la historia, bueno, qué pasa con la sociedad, qué pasa con la diversidad cultural, hacia dónde vamos, qué pasa con la tierra, qué pasa con la economía, qué pasa con los alambrados, qué pasa con el latifundio, ¿no? Tantas cosas que en una época parecían naturales y ahora se están cuestionando. ¿Qué pasa con el ambiente, ¿no? ¿Qué pasa con el agua? ¿Viste? Tantas cosas que van surgiendo y bueno, y la literatura es un poco el vehículo que va motorizando y que va difundiendo esos temas, ¿viste? Y sí, es uno de los motores, porque la gente que lee tiene pensamiento propio, la gente que no lee repite lo que dicen por TN, ¿viste? Nada más, o por otro canal, qué sé yo, ponerle América o el que fuera, ¿viste? No importa. O C5N, no importa. Pero la gente que lee tiene su propia opinión sobre el mundo, es muy distinto y se nota mucho en los chicos, ¿viste? Los chicos que leen, después cuando llegan a la escuela, cuando llegan a la facultad, vos te das cuenta enseguida. Hablando con una persona, te das cuenta, esta persona, una persona que lee, tiene opinión propia, tiene pensamiento propio, tiene
razonamiento propio, ¿viste? Entonces, es importantísima la lectura, claro, para la sociedad es fundamental. Bueno, eso también es uno de los motivos por los cuales yo tampoco quiero dejar caer esto, porque hoy en día el bombardeo de los medios audiovisuales, de Internet, de Google, de YouTube, de Apple, de Facebook, de todo eso, es muy fuerte. En cambio, un libro es otra cosa, ¿no? Y hoy en día, mismo en las redes sociales, hay una lucha, ¿no? por establecer un discurso, ¿no? Hay una competencia muy fuerte por establecer determinados discursos, ¿no? Y los libros por ahí un poco que te sacan de esa carga de información, ¿no? Como el que le dice el coreano Byung-Chul Han, que le llama la infocracia, el exceso de información, y el poder de gobernar a través de la información todo el tiempo, ¿no? Bombardeando a la gente. El libro por ahí te hace un análisis un poco más profundo, un poco más completo, más abarcativo de un tema, ¿viste? Y bueno, y yo creo que también las redes sociales, internet y todo lo que es global, que son 5 o 6 sitios, que los hemos mencionado recién: Google, YouTube, Facebook, Twitter, WhatsApp, son sitios que chupan información a la población y se la entregan a Estados Unidos para que pueda seguir gobernando el planeta, digamos, ¿no? ¿Qué tal la gran discusión que lanzó al aire Julian Assange y Edward Snowden, ¿no? Cada uno por su lado, y que no termina de cuajar porque son personas totalmente perseguidas, son muertos políticos, digamos, están asilados, están invisibilizados justamente por el sistema global, ¿no? Para que sus ideas no sigan avanzando, ¿no? Tal cual. Entonces, bueno, en ese aspecto, bueno, yo de hecho estoy tratando de tener los libros de Snowden y de Julian Assange justamente para ofrecérselos a la gente, ¿no? Para que la gente pueda escuchar otras cosas, digamos, ¿no? Porque lo que está globalizado por ahí ni es importante tenerlo, pero lo importante es tener acá lo que no está globalizado, lo que no está en los medios masivos, para que la gente pueda escuchar otras campanas. Porque así es como se va formando la sociedad, cuando la gente puede escuchar muchos discursos y puede leer distintas opiniones, es cuando puede formar su propia opinión. Cuando la gente escucha una o dos opiniones, queda entre la vida y la muerte, queda entre el peronismo y el antiperonismo, y parece que el mundo se terminó en el peronismo y el antiperonismo, ¿no? O en el macrismo y en el kirchnerismo. Y el mundo es mucho más que eso, incluso la política, la sociedad, la filosofía, la historia, es mucho más que eso, ¿no? Sí, bueno, ¿a vos te parece que es amplia la oferta? Sí. Yo trabajo para que sea amplia, ¿viste? Y trabajo para no censurar a nadie, ¿viste? Sobre todo. Ya el hecho de no tener un material, no trabajarlo deliberadamente, es un poco censurarlo. Puede ser que yo no lo traiga porque yo no lo quiero traer, pero si un cliente me lo pide, me lo encarga, yo lo traigo, aunque sea se lo traigo a ese cliente. A lo mejor por ahí no quiero tener el libro de Hitler, ¿viste? Pero si un cliente me lo pide y yo lo puedo conseguir, se lo traigo. Bueno, ¿qué vas a hacer? En Alemania también leen a Hitler. Acá no, en Argentina no. Pero en Alemania sí lo leen a Hitler, a cualquiera, ¿viste? Pero bueno, son posiciones políticas de cada país, ¿viste? Vos querés leer a Mussolini o a Trotsky o a Lenin o a Stalin o a Mao, y bueno, vos leas al que vos quieras. Por algo lo querés leer, ¿no es cierto? Y bueno, yo lo vivo como un honor poder sostener, digamos, esta bandera de un negocio que no es como empezó, sino que tuvo muchas transformaciones también, ¿no? Y bueno, para mí es un honor, es un orgullo, es una batalla muy grande. Hoy en día trabajar con la cultura es muy difícil, los impuestos son altísimos, ¿viste? El municipio te fusila todos los meses con ingresos brutos, con habilitación comercial, con impuesto territorial, con impuesto a las basuras. Te cobran impuesto a la basura y tenés un basural a cielo abierto, ¿viste? La cooperativa también te cubre, la municipalidad te cobra la tasa ambiental y la cooperativa te cobra el transporte de los residuos. Y tenemos un basurero a cielo abierto. Es una estafa, ¿no? Al pueblo, realmente.
No, los impuestos son confiscatorios. Bueno, la cooperativa cada vez que paga la luz, viste, queda llorando, viste, tirado. Cuando tenemos la energía acá que la está dando a 30 kilómetros, se está produciendo acá. Yo me acuerdo cuando estudiaba en Buenos Aires, pagábamos el gas, ya teníamos gas por conexión, en los 70, y pagabas 20 pesos por tener gas natural. Y acá no había gas natural, acá en Esquel no había gas natural, fíjate vos. Y ahora, bueno, tenés, pero te aplican, y lo que es la energía eléctrica te matan, digamos. Es muy difícil sostener una empresa cualquiera. Fíjate que durante la pandemia cerraron más de 30 comercios solo en términos de un año, ¿no? Es muy difícil. Y los libros también, hay mucha gente que lee por internet o que lee libros electrónicos, que se compra una tablet con 500 libros, por ejemplo, y va leyendo. Pero hay gente que lee el papel, que dice, a mí no me sacas del papel. A mí tampoco. Yo trabajo con la computadora todo el día trabajando porque buscas información, buscas cosas. Pero llego a mi casa, no tengo ni internet, no tengo computadora, no tengo nada. Yo agarro un libro, escucho Radio Nacional, por ejemplo. Pero la escucho por la radio, ¿viste? No la escucho por internet, porque no tengo internet. Entonces, el tiempo libre que yo tengo, lo dedico a leer. Claro que ahora no tengo tanto tiempo libre como cuando vivía una vida de bohemia, viajaba y vivía de la artesanía, leía mucho más. Tenía mucho menos plata y leía mucho más porque tenía un poco más de tiempo. Ahora tengo muy poco tiempo, pero el poco tiempo que tengo, digamos, 1 hora o 1 hora y media por día, lo dedico a leer las cosas que me interesan y bueno, y también leer para dar clases, que ayuda mucho a formarse uno también, ¿viste? Le doy mucha importancia al trabajo de la docencia en este momento en la universidad. Ya di clases en la escuela secundaria, pero bueno, ahora estoy hace 30 años dictando clases en abogacía y para mí es muy importante también, es un ámbito que también es ir sembrando. Yo creo que trabajar acá un poquito es ir sembrando y trabajar como docente también es ir sembrando. No importa que sea medio invisible o medio silencioso o medio que nadie se da cuenta, pero yo lo vivo así, lo interpreto así.